Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema central para la vida. El núcleo celular, el ciclo de vida de las células y esos procesos, fascinantes de división, mitosis y meiosis. Tenemos aquí un material muy completo, la verdad, y vamos a intentar desgranarlo, ¿no? Eso es. La idea es ofrecer una visión clara, ordenada, conectando estos conceptos, que a veces suenan abstractos, con lo que significan para nosotros, para nuestra salud. Que queden claros, clarísimos. Vamos allá. Vamos. Empecemos por el principio, como debe ser. El núcleo, el centro de mando, ¿no? De las células eucariotas. Ahí está el ADN, la información genética. Su función principal, según entiendo, es proteger ese ADN y dirigir un poco todo, ¿no? ¿Qué genes se usan, cuándo? Como la torre de control que decíamos. Exacto. Es el cerebro de la célula, podríamos decir. Al microscopio óptico ya se ve como una estructura bastante refringente, densa, y es clave saber que está en casi todas las eucariotas, animales, plantas, hongos. Pero hay excepciones, ¿eh? Los glóbulos rojos maduros de los vertebrados, por ejemplo, lo pierden. Ah, mira. O células muy superficiales de la piel. Y esto las diferencia radicalmente de las procariotas, que no tienen este núcleo organizado. Claro. Normalmente uno por célula. Pero bueno, la biología siempre sorprende. Hay células con 2 núcleos, como algunos protozoos, o incluso con muchos. ¿Muchos? Sí, los plasmodios o los sincitios, que son células fusionadas, como las fibras musculares. Y la forma también varía, ¿sabes? Esférica y central en animales, a menudo, pero en vegetales la vacuola empuja y puede ser más discoidal y pegado a la pared. Y el tamaño, pues entre 5 y 25 micrómetros, suele ir ligado a cuánta faena tiene la célula. Entendido. A ver, si la célula está, digamos, en su día a día, sin dividirse, en interfase, ¿cómo es ese núcleo por dentro? Hablamos de una envoltura y dentro el nucleoplasma, con el nucleolo y la cromatina. Justo. La envoltura nuclear es curiosa. Son 2 membranas, una dentro de la otra. 2 bicapas lipídicas. La de fuera se continúa con el retículo endoplasmático rugoso. Por eso a veces tiene ribosomas pegados. Ah, vale. Y la interna tiene como un revestimiento. La lámina fibrosa, hecha de proteínas, que le da forma y parece que ayuda a organizar lo de dentro, el ADN. Claro. Pero decías que no está sellada del todo. Hay poros. ¡Claro! No es un búnker. Está perforada por poros nucleares. Pero no son simples agujeros, ¿eh? Son estructuras súper complejas, hechas de proteínas, las nucleoporinas. Funcionan como puertas selectivas, como un control de aduanas muy estricto. Dejan pasar ARN, proteínas, azúcares, cosas solubles en agua. A veces por difusión, otras con ayuda de transportadores. ¿Y ese tráfico es vital, imagino? Fundamental. Para copiar el ADN, para sacar el ARN mensajero que lleva las instrucciones para fabricar proteínas fuera, en el citoplasma. Sin ese intercambio, la célula no funciona. Vale. Dentro de esa envoltura, el nucleoplasma, una especie de gel, ¿no? Ahí está el ADN con proteínas. Has mencionado 2 tipos principales. El HM, el MO. El MO son las cromosomas compactadas que componen el ADN con las proteínas para que caben dentro del núcleo. Y el HM es un estado más descomprimido y usado por la célula, como una enciclopedia con unos capítulos guardados y otros expuestos. ¿Sí? Las más conocidas, las histonas. Son proteínas básicas, con carga positiva que se unen al ADN, que es ácido, carga negativa. Ayudan a empaquetarlo de una forma increíblemente ordenada. La unidad básica es el nucleosoma, un trocito de ADN enrollado en un grupo de histonas, como hilo en un carrete. Es el primer paso para meter metros de ADN ahí dentro. Impresionante. ¿Y las otras proteínas? Las no histónicas. Es un grupo muy variado. Ahí hay enzimas, por ejemplo, las que copian el ADN, ADN polimerasas, o las que lo leen para hacer ARN, ARN polimerasas. También proteínas que regulan qué genes se encienden o se apagan. Cofactores, de todo un poco. Y flotando ahí el nucleole. Esa estructura densa, su función es fabricar ribosomas, ¿no? Exactamente. Es la fábrica de ribosomas. Está hecho de proteínas y de trozos de ADN que contienen los genes para el ARN ribosómico.
Ahí se ensamblan las piezas de los ribosomas, que luego saldrán al citoplasma a fabricar proteínas. Sin nucleolo no hay fiesta de proteínas. Entendido. Y el protagonista principal del nucleoplasma, la cromatina. El ADN empaquetado con todas esas proteínas. Has dicho que hay dos tipos según cómo esté decompactada. ¿Por qué es importante? Es crucial. La diferencia está en si se puede leer o no. La eucromatina está menos compactada, más desenrollada, digamos. Accesible. Eso es, accesible. Las enzimas pueden llegar al ADN y leer los genes para transcribirlos a ARN. Es la cromatina activa, la que la célula está usando en ese momento. ¿Y la otra? La heterocromatina. Esa está súper compactada, muy densa. El ADN ahí está escondido, inaccesible. Los genes que están en esa zona están silenciados, no se leen. Vale. Y de esa heterocromatina, la silenciada, hay dos tipos, ¿no? Constitutiva y facultativa. Sí. La constitutiva es la que siempre está condensada, en todas las células. Suele ser ADN repetitivo, sin genes funcionales, cerca de los centrómeros y telómeros, por ejemplo. Nunca se transcribe. La facultativa es más interesante a nivel de regulación. Contiene genes que sí podrían funcionar, pero que la célula decide inactivar de forma específica según su tipo. Para especializarse. Exacto. Es un mecanismo clave en la diferenciación celular. Una neurona silencia los genes que son para hacer músculo y viceversa. Así, cada célula hace su trabajo y no otro. Por ejemplo, el corpúsculo de Barr en las hembras de mamíferos, que es un cromosoma X inactivado, es heterocromatina facultativa. Muy claro. Bueno, pues ese es el núcleo en reposo, trabajando. Pero, ¿qué pasa cuando la célula dice «me divido»? Todo cambia, ¿no? La envoltura desaparece y aparecen los cromosomas, la imagen clásica. Efectivamente, la cromatina sufre una condensación brutal, máxima, y vemos los cromosomas individuales. Un cromosoma metafásico, que es cuando mejor se ven, tiene esa forma de X, porque el ADN ya se ha duplicado. Tiene dos brazos idénticos, las cromátidas hermanas, que son copias exactas una de la otra, unidas por una zona estrecha, el centrómero. Y ahí en el centrómero está el cinetocoro. Justo. Ahí es donde se van a enganchar las fibras del huso mitótico, las cuerdas que tirarán de ellas para separarlas. Cada cromátida contiene una única molécula de ADN, larguísima pero súper enrollada. Y es importante recordar, todas las células de un individuo de una especie tienen el mismo número y forma de cromosomas. Eso es el cariotipo, su foto cromosómica. Has mencionado también los telómeros. Sí, en los extremos. Son como los protectores de plástico de los cordones de los zapatos. Secuencias repetitivas de ADN que protegen los extremos del cromosoma, para que no se degraden o se fusionen con otros. Y aquí hay algo fascinante. En muchas de nuestras células, cada vez que el ADN se copia para la división, los telómeros se acortan un poquito. Se van gastando. Algo así, como una mecha que se consume. Si se acortan demasiado, llega un punto en que la célula recibe una señal de stop, deja de dividirse. Se relaciona con el envejecimiento celular. ¿Y con el cáncer también, has dicho? Claro, porque las células cancerosas a menudo encuentran la manera de mantener sus telómeros largos, con una enzima llamada telomerasa, y así pueden dividirse indefinidamente. Por eso el descubrimiento de los telómeros y la telomerasa fue Nobel de Medicina en 2009. Abrió puertas enormes para investigar el envejecimiento y el cáncer. Qué interesante. Bueno, pasemos al ciclo vital de la célula. No es nacer, crecer, morir y ya está. Es cíclico. Una célula nace de otra, crece, puede dividirse. ¿O no? La frecuencia varía muchísimo. Las de la piel cada 2 semanas, más o menos. Pero una neurona adulta o una célula muscular, una vez formada, rara vez se divide. El ciclo celular entonces es todo el proceso, ¿no? Desde que se forma hasta que se divide. Y tiene 2 fases grandes, interfase y fase M. Correcto. La interfase es la más larga, la de preparación. La célula crece, hace su función normal y se prepara para dividirse. Se subdivide en 3. G1, S y G2. A ver, G1. Fase G1. La célula acaba de nacer de una división. Crece en tamaño, sintetiza proteínas, orgánulos. Vive su vida celular y aquí hay un momento crítico al final, el punto de restricción, o punto R.
¿Qué pasa ahí? Es como un peaje. Si la célula pasa ese punto, se compromete sí o sí a dividirse. Ya no hay vuelta atrás en ese ciclo. Si las condiciones no son buenas o si la célula no necesita dividirse, no lo pasa y puede entrar en un estado de reposo llamado G0. Como las neuronas que decías. Exacto. Entran en G0 y se especializan en su función, pero ya no suelen volver al ciclo para dividirse. Vale. Si pasa el punto R, entra en fase S. La S es de... Síntesis. Síntesis de ADN. Aquí es donde ocurre la replicación. El ADN se duplica. Cada cromosoma, que en G1 tenía una sola cromátida, ahora pasa a tener 2 cromátidas hermanas idénticas. También se sintetizan las histonas necesarias para empaquetar todo ese ADN nuevo. ¿Y después de la S, la G2? Fase G2. Es como un control de calidad y últimos preparativos. La célula comprueba que la replicación del ADN se ha hecho bien, sin errores graves, y sintetiza las proteínas que necesitará específicamente para la división, como las de los microtúbulos del huso. Termina justo cuando los cromosomas empiezan a condensarse visiblemente. Y tras toda esta interfase, G1, S, G2, llega la fase M. La división propiamente dicha, que son 2 cosas, ¿no? Mitosis y citocinesis. Sí, van muy juntas, casi solapadas. Mitosis es la división del núcleo, el reparto de los cromosomas, y la citocinesis es la división del citoplasma, para que al final tengamos 2 células completas. 2 células hijas idénticas a la madre. Dura poco tiempo. Relativamente, entre media hora y unas 3 horas, depende del tipo celular. Es un proceso continuo, pero lo dividimos en 4 etapas para estudiarlo mejor: profase, metafase, anafase y telofase. Vamos por partes. Profase. La primera y la más larga. La cromatina se condensa a tope. Los cromosomas se hacen visibles como hilos gruesos. La envoltura nuclear se desorganiza, se rompe en vesículas. El nucleolo desaparece. En células animales, los centriolos, que se duplicaron en la interfase, migran a polos opuestos de la célula y empiezan a organizar el huso mitótico, esa estructura de microtúbulos que parece una jaula. En vegetales no hay centriolos, pero se forma igual el huso desde otras zonas. Vale. Después, metafase. Metafase. Los microtúbulos del huso ya han capturado a todos los cromosomas por sus cinetocoros y los tiran y empujan hasta alinearlos perfectamente en el centro de la célula, en el ecuador. Forman la placa metafásica o ecuatorial. Es la imagen típica de los cromosomas ordenaditos. Exacto. Y es el momento de máxima condensación, ideal para hacer un cariotipo, para ver su forma y número. Y ojo, aquí hay otro punto de control crucial. ¿Otro? Sí, el control del huso mitótico. La célula comprueba que todos los cromosomas estén correctamente anclados al huso y alineados en la placa. Si uno no lo está, el ciclo se detiene. No sigue a la siguiente fase. Importante para evitar errores. Vital. Fallos aquí pueden llevar a aneuploidías, células con número incorrecto de cromosomas, que es causa de muchas enfermedades o inviabilidad. El descubrimiento de estos mecanismos de control del ciclo celular y su relación con el cáncer mereció el Nobel de Medicina en 2001. Entendido. Siguiente paso. Anafase. Anafase. Es una fase muy rápida y dinámica. Se rompe la unión entre las cromátidas hermanas, el centrómero se divide y los microtúbulos del huso tiran de cada cromátida, que ahora ya consideramos un cromosoma hijo individual, hacia polos opuestos de la célula. Se separan los juegos de cromosomas. Y la última etapa de la mitosis, telofase. Telofase. Los 2 grupos de cromosomas hijos llegan a sus respectivos polos. Empiezan a descondensarse, a volverse menos visibles. El huso mitótico se desensambla y alrededor de cada grupo de cromosomas se empieza a formar una nueva envoltura nuclear. Reaparecen los nucleolos. Básicamente, se reconstruyen 2 núcleos hijos idénticos al original, antes de la fase S. Y mientras ocurre esto último, la citocinesis, la división del citoplasma. Eso es, empieza ya a solaparse con la anafase y la telofase. El mecanismo es diferente en animales y vegetales. En animales se forma un anillo contráctil de proteínas, actina y miosina, justo debajo de la membrana, en el ecuador. Este anillo se contrae, como si cerraras el cordón de una bolsa, y estrangula la célula por la mitad hasta que se divide en 2. ¿Y en vegetales? Tienen pared. Claro, la pared es rígida, no se puede estrangular, así que lo hacen de dentro hacia afuera.
Se forma un tabique en el medio, la placa celular, a partir de la fusión de vesículas que vienen del aparato de Golgi. Esta placa crece hacia los lados hasta dividir la célula en dos. Quedan incluso conexiones entre ellas, los plasmodesmos. Muy bien. ¿Y para qué sirve toda esta mitosis tan perfectamente orquestada? Pues en organismos pluricelulares como nosotros es fundamental para tres cosas: crecer, desde el cigoto hasta el adulto, reparar tejidos dañados, cerrar una herida y reemplazar células viejas o que mueren, como las de la piel o el intestino. A veces también es una forma de reproducción asexual en algunos organismos, como la gemación en las hidras o la escisión en planarias. ¿Y en unicelulares? En eucariotas unicelulares, como las levaduras o las amebas, la mitosis es su principal forma de reproducción. Una célula se divide en dos hijas idénticas, siempre en reproducción asexual. Importante. Como las hijas son clones, la mitosis en sí no genera variabilidad genética. No mezcla genes. Exacto. Conserva la información genética intacta. Por eso, desde un punto de vista evolutivo directo, no es la gran fuente de novedad. Para eso tenemos La meiosis. la meiosis, el otro gran tipo de división, exclusiva de la reproducción sexual, has dicho. Sí. Ocurre solo en las células que van a dar lugar a los gametos, óvulos y espermatozoides en animales, o a las esporas, en plantas y hongos. Su objetivo es doble: reducir el número de cromosomas a la mitad, pasar de diploide 2N a haploide N, y generar variabilidad genética. Y se hace en dos rondas de división, ¿no? Meiosis I y meiosis I. Eso es. Meiosis 1 es la división reduccional, porque separa los cromosomas homólogos y reduce el número a la mitad. Meiosis 2 es ecuacional, muy parecido a una mitosis, porque separa las cromátidas hermanas. El resultado final: 4 células hijas haploides y genéticamente distintas. Vale, vamos con la meiosis 1. También tiene sus fases: profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Pero has dicho que la profase 1 es Especial. muy especial. Es la fase más larga y compleja de toda la meiosis. Tanto que se subdivide en 5 etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. No hace falta memorizarlas al detalle quizá, pero sí entender qué pasa en ellas. A ver, ¿qué es lo crucial que ocurre ahí? Dos cosas fundamentales. Primero, en el cigoteno, los cromosomas homólogos, el que vino del padre y el que vino de la madre, que llevan genes para las mismas características, se reconocen y se aparean íntimamente, gen a gen, a lo largo se pegan uno al otro, gracias a una estructura de proteínas llamada complejo sinaptonémico. Forman lo que llamamos una tétrada o bivalente, porque tiene 4 cromátidas en total. Se juntan los homólogos. Y lo segundo, Y lo segundo, y esto es la clave de la variabilidad, ocurre en el paquiteno, el sobrecruzamiento o crossing over. el intercambio. Exacto, las cromátidas que están pegadas entre los cromosomas homólogos se rompen por puntos equivalentes y se intercambian fragmentos de ADN. Es como si cogieras 2 cromosomas, uno azul, paterno, y uno rojo, materno. Los pusieras juntos, cortaras un trozo de cada uno y los intercambiaras. El resultado es que ahora tienes cromátidas mosaico, con trozos azules y rojos mezclados. Se ha producido recombinación génica, se han barajado los genes. Entiendo. Se mezclan los alelos paternos y maternos en el mismo cromosoma. ¡Qué pasada! Es una fuente brutal de variabilidad. Luego, en diploteno, los homólogos empiezan a separarse, pero se quedan unidos por los puntos donde hubo intercambio, que se llaman quiasmas, y en diacinesis se condensan al máximo, desaparece la envoltura nuclear y se forma el huso. Ya está lista para la metafase 1. Vale, metafase 1. ¿Qué pasa ahora con esas tétradas recombinadas? Se alinean en el plano ecuatorial, igual que en la mitosis, pero, ojo, lo que se alinea son los pares de homólogos unidos, las tétradas, no cromosomas individuales. Y aquí viene la segunda fuente de variabilidad. La orientación de cada par es totalmente al azar. El homólogo paterno de un par puede mirar hacia un polo y el materno hacia el otro, pero en el siguiente par puede ser al revés. Y la orientación de un par no influye en la de los otros. Se llama segregación independiente, ¿no? Exacto. La combinación de cromosomas paternos y maternos que va a ir a cada polo es aleatoria.
Si tenemos 23 pares de cromosomas, imagina la cantidad de combinaciones posibles. Es otra forma de barajar las cartas genéticas, a lo grande. ¿Vale? Entonces, en anafase I, ¿qué se separa? Homólogo completo, todavía formado por sus dos cromátidas, que ahora pueden ser recombinantes, migra hacia un polo opuesto. Desaparecen los quiasmas. Ah, o sea, a cada polo va la mitad del número original de cromosomas, pero cada uno de esos cromosomas sigue siendo doble. Justo. Por eso la meiosis I es reduccional. Pasamos de una célula diploide, 2N, a dos células haploides, N, aunque cada cromosoma tenga aún dos cromátidas. Y telofase I y citocinesis, tenemos dos células hijas haploides con cromosomas dobles. Eso es. Puede haber una interfase muy corta entre meiosis I y 2, pero importante, sin replicación de ADN. El ADN no se vuelve a copiar. ¿Y entonces empieza la meiosis II? Que es como una mitosis. Muy parecida a una mitosis, pero partiendo de células haploides. Tiene sus profase 2, metafase 2, los cromosomas dobles se alinean en el ecuador, anafase 2. ¿Y en anafase II? Ahora sí. Ahora sí, se separan las cromátidas hermanas. Igual que en la anafase de la mitosis, cada cromátida hermana migra a un polo opuesto. Y al final, con la telofase II y la citocinesis. Obtenemos 4 células hijas haploides, N, cada una con cromosomas formados por una sola cromatida. Y lo más importante, debido al sobrecruzamiento y la segregación independiente, estas 4 células son genéticamente distintas entre sí y distintas de la célula madre original que empezó la meiosis. Resumiendo las consecuencias biológicas de la meiosis entonces. Son dos claves, dos fundamentales. La primera, reducir el número de cromosomas a la mitad para formar gametos haploides. Esto es esencial para la reproducción sexual. Si no, al juntarse dos gametos, el número de cromosomas se duplicaría en cada generación. Sería un caos. La meiosis asegura que se mantenga constante el número cromosómico de la especie. Y la segunda, que ya hemos recalcado. Generar variabilidad genética, a través de la recombinación por sobrecruzamiento y de la segregación independiente de los homólogos. ¿Y por qué es tan importante esa variabilidad? Porque es la materia prima de la evolución por selección natural. Si todos los individuos de una población fueran genéticamente idénticos, un cambio ambiental drástico, una nueva enfermedad, un cambio climático, podría acabar con todos. La variabilidad asegura que haya individuos con distintas combinaciones de genes, algunos de los cuales podrían estar mejor adaptados a las nuevas condiciones. Esos sobreviven, se reproducen y la especie puede continuar y evolucionar. La meiosis es un motor potentísimo para la adaptación y la evolución. Queda clarísimo. Y antes mencionaste una investigación reciente en España. Sí, un ejemplo de cómo se sigue investigando esto. El trabajo de Lecland y Lueders, que consiguieron visualizar en células vivas, usando fluorescencia, cómo se forma el huso mitótico. ¿Y la aplicación? Pues como decíamos, muchos fármacos de quimioterapia actúan sobre los microtúbulos del huso. Intentan detener la división de las células cancerosas atacando esa estructura. Poder ver el proceso en directo, in vivo, ayuda a entender mejor cómo funcionan exactamente esos fármacos y quizá a diseñar otros más específicos, que afecten menos a las células sanas que también necesitan dividirse. Es investigación básica con potencial aplicación clínica. Fantástico ver esa conexión. Ahora, todo esto es denso, ¿eh? Núcleo, ciclo, mitosis, meiosis. ¿Cómo llevar esto al aula de forma que no sea un ladrillo? El material proponía una actividad didáctica. Sí, una actividad basada en una metodología que se llama lápices al centro. Es interesante. Se propone para cuarto de la ESO, después de haber explicado la teoría del núcleo interfásico. La idea es formar grupos pequeños, heterogéneos, de 4 alumnos. Se les dan unas cuantas afirmaciones sobre el núcleo, tipo verdadero o falso, por ejemplo. El nucleolo sintetiza lípidos y tienen que discutir en grupo si es verdad o mentira y por qué. ¿Y lo de lápices al centro? Ah, eso es lo clave. Mientras discuten, todos los lápices o bolis tienen que estar en el centro de la mesa. Prohibido escribir. Tienen que hablar, debatir, escuchar al otro, llegar a un consenso. Obliga a dialogar.
Exacto. Evita que uno haga una pregunta, otro otra y ya está. Fomenta la comunicación, el respeto, la argumentación. Solo cuando han llegado a un acuerdo en el grupo, cada uno coge su lápiz y escribe individualmente la respuesta razonada. Me gusta. Trabaja muchas competencias a la vez. Sí, la comunicación lingüística, la social y cívica y la de aprender a aprender, porque tienen que gestionar su propio proceso de entendimiento y acuerdo. Es una forma de que procesen la información de manera activa y colaborativa. Muy buena idea. Bueno, creo que hemos hecho un buen recorrido. Desde la estructura íntima del núcleo, el ciclo celular con sus controles, hasta las diferencias y propósitos de mitosis y meiosis. Queda claro que entender esto es entender la base de la vida, de la salud, de enfermedades como el cáncer, incluso de por qué envejecemos. Totalmente. Y a mí siempre me fascina la precisión de todo el sistema. La regulación del ciclo, los puntos de control, son mecanismos increíblemente sofisticados para evitar errores que podrían ser catastróficos para la célula y el organismo. Sí, es asombroso. Y esto, me lleva a una reflexión final, si te parece. Adelante. Hemos visto lo estricta que es esta regulación precisamente para mantener la estabilidad genética. Pero pensando en la evolución a largo plazo, ¿qué pasaría si una especie, por alguna razón, tuviera mecanismos de control del ciclo celular ligeramente más laxos, menos estrictos? Menos seguros. Quizá podría generar más variación, quizá mutaciones, más rápidamente. Podría eso, en ciertas circunstancias, permitir una adaptación más veloz a cambios ambientales muy drásticos, a costa, claro, de un mayor riesgo individual de errores, de cáncer. Es ese equilibrio delicado entre la estabilidad necesaria para el individuo y la flexibilidad que necesita la especie para evolucionar. Una balanza interesante. Estabilidad versus adaptabilidad rápida. Da para pensar, desde luego. Ahí lo dejo. Pues con esa reflexión sobre la cuerda floja de la evolución celular, cerramos esta inmersión profunda de hoy. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Hasta la próxima.